Oye, primero que todo, yo le había dicho la última clase grabada que les iba a enviar un correo y tuve un problema, es que el correo programado para ser enviado y cerré el computador y no se envió. Ya, así que después estuve viendo unos mensajes que habían enviado y dije, chuta, ya. Pero ya era tarde como para poder unirme, ya era la noche en este caso. Así que ese fue el motivo por el cual el día miércoles estuve desaparecido. ¿Cuál era la idea del día miércoles? Era enviar la tarea para que ustedes la pudieran desarrollar. ¿Ya? Pero obviamente lo vamos a tener que postergar esto y pasar a la siguiente semana. ¿Ya? El día de hoy tampoco lo vamos a desarrollar porque la idea es que todos tengan acceso a poder desarrollar esto. ¿Ya? No que solamente quienes asistan, la idea es que sea abierto para todos. Para seguir con lo que estábamos desarrollando y volver un poco atrás en las clases, en la clase del día lunes estuvimos viendo el proyecto que vamos a dejar los últimos 15 minutos de la clase para poder revisar dudas que tengan, si es que lo han podido revisar, si es que todos tuvieron acceso, si es que no hay problemas, para que lo podamos chequear. Vamos a cerrar un tema que había quedado pendiente, que era acerca del porcentaje de ocupación que tenían los conductores dentro de los ductos. Porque en la clase del día sábado pasado, la última clase del día sábado, íbamos a desarrollarlo, pero no alcanzamos a terminar porque teníamos el coffee break. Así que lo vamos a terminar de desarrollar para posteriormente ver qué es lo que habla la normativa con respecto a los porcentajes de ocupación en escalerillas o bandejas. ¿Ya? Y ya poder comenzar a dejar cerrada esta presentación atrás y poder seguir con las siguientes temáticas, en este caso que es protecciones eléctricas. Ya, y poder conversar acerca de los interruptores termomagnéticos, protecciones diferenciales, relés, fusibles, entre otros. ¿Ya? Poder continuar con las temáticas. Adelante. Recordar también que tenemos estas. Adelante. Recordar también que tenemos tablas, como bien se indican acá, la 423, 425, 26, 27, 28 y 29, que nos muestran las características mínimas que tienen cada uno de los tipos de tuberías de acuerdo a los métodos de instalación. Por ejemplo, acá se muestra el primer método de acuerdo a la tabla 4.3, que habla del montaje fijo en tuberías sobrepuestas o a la vista. 25 y 26, montaje fijo de tuberías, en este caso embutidas, ocultas o preembutidas. La 27, montaje en el aire. La 28, canalizaciones subterráneas. ¿Ya? Recordar que esto lo podemos encontrar en la RIC número 4, ¿cierto? Y se puede visualizar que es algo de lo que habíamos estado revisando en las clases grabadas. Ya, solamente para mostrar esto, el cuadro de sistemas de canalización. Dar un poco de vista. Cuadro 16, llegamos a la primera tabla. Ahí se ven los porcentajes de ocupación, ¿cierto? La 421, que también se encuentra en la presentación. La siguiente, la 422, son radios de curvatura. 423, que es la primera en este caso. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque aquí viene una pregunta de certamen en este caso, que es: describa qué es lo que significan los primeros 4 dígitos en la clasificación de tuberías. ¿Ya? Dígito 1, 2, 3, 4, los primeros 4 dígitos
donde el primero es resistencia a la compresión, el segundo resistencia al impacto, tercero temperatura mínima de instalación y servicio y el cuarto la temperatura máxima de instalación y servicio. Ya, esa es una pregunta que les va a aparecer. Se las aprovecho de comentar. Recordar que son 12 dígitos para poder clasificar los diferentes métodos de instalación, en donde los 4 primeros son de cierta forma los más esenciales o los que caracterizan a las tuberías, donde podemos ver la resistencia a la compresión, el impacto, temperatura mínima y máxima de instalación y servicio. ¿Ya? Solo para recordar. Entonces, bueno, ahí también en la presentación ustedes pueden apreciar en el anexo 4.11 se encuentran todos los códigos de clasificación para las diferentes tuberías, ¿cierto? De acuerdo a la normativa madre en este caso, que es la IEC 61386-1, de donde desprende la normativa 61386-21, 22, 23 y 24, que se asocian a los ensayos que se realizan en los diferentes tipos de tuberías de acuerdo a la SEC. Pero esto era lo que quería volver a recordar y que pudiéramos cerrar el ejercicio que habíamos dejado plasmado, que habíamos desarrollado, porque ese ejercicio no lo habíamos terminado. Salimos justo al break, así que fue un ejercicio que no se pudo terminar, pero la idea es poderlo desarrollar paso por paso, cerrarlo para posteriormente seguir con porcentajes de ocupación en escalerillas o bandejas. ¿Ya? Justo ese día tampoco le saqué foto a ese ejercicio. Lo que sí sé es que teníamos dimensionamiento de conducto de tubería, el circuito o multiconductor que estamos utilizando era el circuito de alimentación, que era un 1x4C, si es que me pueden apoyar con ese dato, que era el alimentador de el motor que habíamos considerado. Era un 1x4C de 250, de 4 raíz 0, ahí no recuerdo bien. ¿Lo tienes por ahí? Veamos nuevamente el drive que nos puso. ¿Dónde está la imagen? Acá, clase de dimensionamiento de conductores. Para el primer criterio teníamos un 4 raíz 0, ¿cierto? Cuadro raíz 0, 4 raíz 0, y aquí validamos que el 4 raíz 0, eran 4 raíz 0. Y la configuración estaba acá descrita. Eran 3 fases más tierra de protección. Por ende era un 1x4C de 4 raíz 0 WG. ¿Ya? ¿Qué otro dato para nosotros es relevante de este conductor? Que lo podemos encontrar en la información técnica, ¿cierto? En el catálogo. Al revisar el catálogo,
del cable, en este caso Superflex, ¿cierto? Nuestro multiconductor, un 1x4 se encuentra acá. Bajamos a 1x4, ¿cierto? Superflex multiconductor de 3 fases más neutro. Ojo, y aquí también lo comenté ese día, pero si bien acá se indica el neutro al 100%, es lo mismo que si existiera la Tierra al 100%. ¿No? Esto es solamente para estandarizarlo. Pero uno lo puede solicitar, se pueden comprar los conductores y se pueden solicitar ya sea con neutro o con tierra sin ningún problema. Acá solamente indican 3 fases más neutro, pero es indiferente que se dijera 3 fases más tierra, es lo mismo. La sección del conductor, el diámetro es exactamente la misma. La duda es qué pasa con los colores. Voy a usar la jerga de los españoles. Si dentro de la bandera tenemos 3 fases más neutro o tierra, ¿qué pasa con la vena que es la tierra o el neutro? ¿Tiene que tener la chaqueta del color que corresponde a lo que uno lo va a utilizar? Tiene que tener la chaqueta del color que corresponde a lo que uno va a utilizar. Y ahí, aprovechando eso, esta semana, no sé si vieron un comunicado que en este caso salió de Donald Trump, en donde se va a aplicar un porcentaje de sobre arancel, ¿cierto?, a todo lo que ingrese, en este caso al cobre que nosotros ingresamos a Estados Unidos, porque nuestro país no fabrica conductores. Nuestro país exporta el cobre con el cual se desarrollan los conductores, pero nosotros no fabricamos. Si bien hay marcas que acá entregan, pero la fabricación se encuentra en Brasil, Estados Unidos, entre otros países, China, pero nosotros no fabricamos los conductores, nosotros compramos, entregamos un porcentaje en la materia prima, pero no fabricamos conductores. Y una cotización que nosotros habíamos realizado post este anuncio de entregaron, o sea, subió inmediatamente un porcentaje. Entonces, oye, y nos dijeron nosotros, oye, pero ¿cómo si la cotización hace 2 semanas atrás, por el mismo conductor, tenía un valor enorme? No, lo que pasa es que este anuncio, ustedes saben cómo se mueven eso fue lo que nos dijo en este caso el proveedor. Ustedes saben cómo se mueven los mercados, el valor ahora es este. A pesar de que todavía no se comienza a aplicar, pero subieron los valores. No solo por eso, señor, el pie de la cotización decía válida por cuánto tiempo, el rango de 2 semanas. Y cumplieron las 2 semanas y al toque Tuvimos que hacer una nueva cotización. Lo que pasa es que internamente la cotización tiene una vigencia de tanto tiempo y si es que no es válida, nosotros debemos volver a realizar la cotización. Entonces, para tenerlo en consideración. Y con respecto a eso mismo, comenzamos a hablar de los colores, porque había una cotización que, claro, estaba de acuerdo a lo que nos indica la normativa, en donde los colores de las fases eran azul, negro, rojo, y en este caso la tierra era verde. Y teníamos otro proveedor que nos entregaba el otro código de colores asociado principalmente al carácter europeo, en donde podíamos encontrar café, negro, azul, muchos de ellos, y la tierra verde, amarillo, que eran más baratos, un valor menor. El tema es que cómo lo validábamos para poder declarar ese conductor posteriormente. Entonces ahí estamos realizando algunas consultas que probablemente después se las pueda compartir para ver qué nos indica la SEC con respecto a esto. Si es que lo podemos, si es que estos cables se pueden utilizar, porque por algo lo están vendiendo. O sea, hay proveedores, hay empresas que los compran y la idea es poder asegurarse de que estos conductores, a pesar de tener otro código de clasificación, se pueden utilizar en nuestro país. ¿Ya? Entonces, ahí después le puede compartir eso como información extra. Pero volviendo acá, Superflex multiconductor, 3 fases más neutro, ¿cierto? Al 100%. Nuestra sección es un 4-0 que se encuentra por acá. ¿Ya? En donde tenemos la sección nominal, que son los 107.2 milímetros cuadrados. El diámetro del conductor, 12.9, el espesor de su aislación,
el diámetro exterior, 42.2. Recordar que ese dato es el que a nosotros nos sirve para poder realizar esto. Recordemos ahí el pequeño dibujo que habíamos hecho, donde teníamos un conduit, ¿cierto? Donde tenemos la tubería. Recordar que esta tubería tiene un espesor. Recordar que esta tubería tiene un diámetro exterior. ¿Ya? Diámetro exterior, pero que también tiene un diámetro interior y que nuestros conductores o nuestro multiconductor, en este caso, se encuentra acá. Ya, ahí está nuestro multiconductor. Donde acá se encuentra el alma conductora, la aislación que envuelve cada una de estas almas conductoras o hilo conductoras y el recubrimiento exterior. Y toda esta área que utiliza este conductor en el interior de la tubería, ¿cuánto debería utilizar como máximo? ¿Cuánto es el porcentaje de ocupación como máximo que puede tener este conductor? ¿En qué tipo de instalación estamos hablando? ¿Qué tipo de montaje? En un ducto de una tubería. ¿Cuánto es el porcentaje que esta área completa del conductor puede utilizar en el interior de la tubería? Porcentaje de ocupación. Tabla 4.21 del RIC. Número 4. Nos vamos acá a la presentación. Porcentaje de ocupación de sección transversal de la tubería. Cuando nosotros tenemos un monoconductor o multiconductor, solamente uno, el porcentaje máximo de ocupación de esto puede ser, el porcentaje máximo de ocupación de esto no debería ser mayor al 50%. ¿Ya? Como máximo, porcentaje de ocupación no debe ser menor en este caso, o no debe ser mayor. Esta área de ocupación debe ser menor al 50% del área entonces transversal que tenemos de esta tubería. Por ende, ¿cómo nosotros calculábamos el área del conductor? Porque debemos saber cuál es el área que utiliza este conductor. Entonces nos vamos cuatro rayas 0, ¿cierto? Y llegamos al dato que el diámetro exterior de este tipo de conductor diámetro exterior es igual a 42.2 milímetros. ¿Ya? 42.2. Es decir, el dato que nosotros tenemos acá es que desde este punto hasta este punto, que es el diámetro exterior, esto mide 42.2 milímetros. Ese es el dato que nosotros tenemos en estos momentos, que para nosotros no es una incógnita, sino que es un dato que podemos encontrar en cualquier catálogo, o cualquier catálogo que medianamente bueno que entregue la información necesaria. Hoy en día la mayoría de los catálogos están entregando estos requerimientos. ¿Ya? 42.2 milímetros.
Para esto nosotros seguíamos al siguiente paso, que es lograr calcular el área que utiliza este conductor. El área del circuito, la llamamos. En este caso, por ser un multiconductor, es igual al área del conductor. ¿Y cómo calculamos área en una circunferencia? ¿Cómo calculamos área? El perímetro. Pi por R cuadrado, ¿cierto? Perfecto. Pi por R cuadrado. Entonces, pi por R cuadrado, nosotros en este caso sabemos pi y también conocemos R cuadrado. En este caso es 21.1 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 1368. Perdón, 1398. 1398. Como 67 minutos. 98.67 milímetros cuadrados. Ese dato que tenemos ahí es esta área. Esa área que tenemos acá como total son los 1398.67 milímetros cuadrados. Ese dato es la área, que es el espacio en este caso que está utilizando este conductor en el interior del ducto. Ahora, ¿qué podríamos hacer con ese dato? Hay que compararlo con el. Perdón. Sí, hay que calcular el área con el dato del diámetro interior del ducto para poder cruzar el porcentaje de ocupación del área del conductor respecto del área interior del ducto. Ya, perfecto. ¿Eso ¿Sí? Mira, acá estamos haciendo electromagnetismo. O por lo que creo que debería ser electromagnetismo. Ahí está el sentido, ¿cierto? Llamarle la mano derecha. Sí. Probablemente me imagino yo que tienen que estar haciendo la regla de los techos. Entonces, siguiente paso a desarrollar, nosotros, y acá voy a poner la pantalla en fondo negro para que se pueda visualizar bien. Fondo negro. Ponerle un poco de... Ahí sí. Entonces, si seguimos, tenemos ese dato. Nosotros tenemos claro que esta área del circuito, como máximo, puede ser igual a un 50% de un área X que nosotros no conocemos en estos momentos. Nosotros conocemos solamente estos datos del conductor. Nosotros lo que estamos buscando es saber estos datos de la tubería. Esa es nuestra incógnita, saber la tubería. Tenemos solamente los datos del conductor. Pero sí sabemos que existe una restricción que en este caso nos indica que el multiconductor solamente puede utilizar un 50% del área.
Entonces nosotros sabemos el área del circuito, como máximo puede ser un 50%, y lo que nosotros queremos saber es el área interior de nuestra tubería. ¿Ya? Que esto pasa a ser el 100%. Reemplazamos en donde tenemos nuestra incógnita, que es el área interior. El área interior de la tubería viene a ser igual al área del circuito por el 100% dividido en 50%. Y si reemplazamos los valores, sabemos que esto es 1398.67 por 100. Bueno, aquí me equivoqué en cuadrado, ¿cierto? Dividido en 50%. Y esto nos da un valor de 2.797,34 debería ser el doble. 2.797,34 milímetros cuadrados. ¿Qué dato es este? Este es el área interior de la tubería. Ese es el dato que nosotros acabamos de calcular. Por ende, nosotros acabamos de decir que esta área que se encuentra acá en el interior, toda esta área que tenemos acá en el interior, que en las tuberías deberían quedar como espacio disponible o como aire en el interior de la tubería, es eso que tenemos allá, en este caso el doble, ¿verdad? Es el doble que tenemos realizado, en este caso, por allá. ¿Qué podemos obtener con la área interior de la tubería? ¿Qué datos podemos obtener? ¿Cómo podemos llegar? En los catálogos de ductos, el fabricante nos entrega diámetros. Justo iba a buscar eso. Y luego partí al revés, señor. Yo pensé que íbamos a calcular pensé que íbamos a partir con un diámetro de ducto dado y sobre eso cruzar con el porcentaje de ocupación del área del conductor. Lo que pasa es que por lo general, acá estamos sacando ¿cómo se llama? El área mínima que eso. correcto. Nosotros por lo general vamos, si seguimos el orden correlativo del dimensionamiento para X carga, nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es calcular corriente, saber los parámetros eléctricos de las cargas. Con esto vamos a realizar el dimensionamiento del conductor, y una vez que hayamos realizado el dimensionamiento del conductor, vamos a realizar el diámetro, vamos a calcular el diámetro de la tubería. ¿Ya? Porque el conductor va en función de los parámetros eléctricos, de la corriente a transportar, de la caída de tensión, etc. Entonces, calculamos el conductor y posterior al conductor debemos calcular el diámetro de la tubería. Entonces, por eso es el proceso, ese es el orden como para poderlo desarrollar. ¿Ya? Entonces, seguimos.
Recordar que si nosotros vemos algún catálogo, en este caso yo les voy a dejar en Drive, que tiene ambas tuberías. Las tuberías de acuerdo a IEC 61386 y también las tuberías de acuerdo al PVC SPUL 80 o SPUL 40, que es lo que comúnmente se encuentra bajo la normativa NEC. Entonces acá podemos encontrar este tipo de tuberías que son en milímetros y que yo acá les voy a incorporar, incorporo este pequeño rectángulo, ¿cierto?, demarcando el área y una pequeña etiqueta que dice utilizar para dimensionamiento. ¿Por qué utilizar este para dimensionamiento? Porque tiene una mayor cantidad de alternativas y nos indica todo, o sea, nos indica el diámetro exterior, el peso, el espesor, la longitud. ¿Ya? Esto que dice tipo unión aplica, la C en este caso indica que es unión cementada, cuando en este caso se realiza a través de, se pega el conductor en pocas palabras. Entonces, acá nosotros podemos encontrar el diámetro exterior de la tubería y el espesor de la tubería. Por ende podemos visualizar en este caso datos comerciales en donde tenemos un diámetro exterior de 25, 32, 40, 50, 63. Podemos encontrar 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 140, 160, donde claramente estos tienen un cierto equivalente no exacto en el sistema americano o en pulgadas. Se habla generalmente que el 25 es igual al 3/4, el 32 1 pulgadas, 63 2 pulgadas, 93 pulgadas, así sucesivamente. ¿Ya? Pero estamos hablando desde el punto de vista en milímetros, ¿ya? Bajo el sistema milimétrico. Por ende, acá tenemos los datos comerciales del diámetro externo y el espesor. Nosotros sabemos este dato, el área y el área del ducto. ¿Ya? El área mínima que debería tener este ducto. ¿Y cómo podemos llegar a saber el diámetro nominal de esta tubería? Que es nuestra incógnita. El diámetro nominal, que en este caso es el diámetro exterior, y que esto es igual al diámetro interior, ¿cierto?, más 2 por el espesor. ¿Cierto? El diámetro exterior, que es este, es igual al diámetro interior más 2 veces el espesor. ¿Ya? Por ende nosotros tenemos área. Esa área la conocemos. Pero ¿cómo podemos pasar de área a obtener alguno de estos datos? Me falta un poco de ubicación para esa. Dígame. Obtuvimos el área interior del tubo, ¿cierto? Correcto, lo tenemos acá. 2.697,34 metros cuadrados. Correcto. Con la fórmula de área es igual a R cuadrado, dejamos R ocupando el área del interior del tubo. Ya. Por lo tanto, de ahí obtendríamos el radio interior del tubo. Ya, perfecto. Entonces, con este dato que es el diámetro interior, nosotros podemos obtener
En este caso, a ver, vamos a ponerle aquí, de acá, ahí, acá. Con este dato nosotros podemos obtener ahora el diámetro interior de esta tubería. ¿Cómo es el diámetro exterior de la tubería? Nosotros sabemos y conocemos la fórmula que ocupamos acá, ¿cierto? Porque tenemos área, conocemos pi, vamos a calcularla, vamos a dejarlo el área, ¿cierto? Interior de la tubería es igual a pi por r cuadrado. El área la conocemos, pi lo conocemos, nos queda despejar radio. Por ende nosotros acá para calcular el radio, vamos a dejar el radio de este lado, tenemos sabemos que radio va a ser igual radio va a ser igual al área el área interior de la tubería dividido en pi y esto en raíz. Por ende el radio es 29,84 milímetros. 29.84 milímetros. Por ende ahora sabemos que diámetro interior de la tubería va a ser igual a 2R, ¿cierto? Sí, señor. Y esto va a ser igual a 59,68 milímetros. Por ende ya tenemos un dato, acabamos de calcular un dato que en este caso es este diámetro interior. Ese diámetro interior, que es 59.68, es lo mínimo que nosotros requerimos para que nuestro conductor en el interior de la tubería cumpla con alcanzar un porcentaje de ocupación como máximo de un 50% en el interior de la tubería. ¿Por qué un 50%? Porque es lo que nos indica la normativa, es ley número 4, tabla 4.21 de nuestra actual normativa. ¿Ya? Entonces, tenemos el diámetro interior. Pero lo que nosotros necesitamos saber es el diámetro exterior de la tubería. Porque eso es el diámetro nominal. Claro, yo puedo ir y puedo decirle a un proveedor, oye, sabes que necesito una tubería de un diámetro interior de tanto. Asegúrame que la tubería, y muy probablemente el proveedor por vendérmela me va a buscar él cuál es el diámetro interior y me va a decir la tubería que tú necesitas es de 75 milímetros. Por dar un ejemplo. ¿Ya? Por dar un ejemplo, me va a decir, ¿sabes que la tubería que tú necesitas para cumplir con esto es de 75 milímetros? Nominales. ¿Ya? Ok. Y uno se puede ir con ese dato. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos nosotros realmente calcular esto? Porque esto es el diámetro interior. ¿Qué datos nos sirven? ¿Qué otros datos nos sirven? ¿O qué deberíamos volver a revisar? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Bien. Me hace ruido el espesor, el seguro del... ¿Ya? Resulta que, claro, nosotros del dato anterior de la tabla del conductor pudimos tener el diámetro exterior y con eso basamos todo lo que es cálculo de área. ¿Correcto?
pero es que esa área tiene que ver solamente con el diámetro interior del ducto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que mirar para poder determinar el espesor o ¿cómo se dice? Schedule ¿Sí? del ducto? En este caso, nos deberíamos dirigir a un catálogo para poder ver cuáles son los espesores, porque no hay un espesor estandarizado para las tuberías. ¿Ya? Las diferentes tuberías tienen diferentes espesores. No hay algo que me indique. Hay catálogos que indican lo mínimo o ensayos que indican cuál es el mínimo espesor que debería tener una tubería. Pero pueden existir diferentes tipos de tubería. Por ejemplo, aquí una tubería clase 2 de 75 que tiene un espesor de 2.2. Pero ahora una tubería clase 3 de 75 tiene un espesor de 3.6 milímetros. Y si vamos más arriba, la tubería de 75 tiene un espesor de 1.8. Digo. En las clases anteriores hablamos de las características de resistencia mecánica que tiene que tener el ducto. ¿Correcto? Hay uno que tiene que ver con compresión, otro con impacto. Entonces, claro, podemos ir ahora a la tabla que hizo usted del proveedor y mirar las categorías y los espesores. No obstante, el problema tiene que tener también una componente de dónde lo vamos a instalar y bajo qué circunstancias para poder determinar el espesor. Correcto. Eso va a venir enunciado el problema en la prueba. Eso va a venir enunciado en el problema. Clase, esto es. También esto se lo voy a dejar como. Esto fue un PowerPoint que hizo tiempo atrás, si no me equivoco, en donde habla un poco acerca de sus diferentes líneas. Creo que era. ¿Dice? ¿Dónde dice? En la pestaña, en la barra. Verdad, sí, Dartel.cl. Ya. Habla un poco acerca de sus tuberías, ¿cierto? De sus diferentes, cuáles son los documentos de referencia con los cuales cumple, la 61386, -1, ¿cierto? -21, 22, 23, 21 y 23 en este caso, para instalaciones de acuerdo al RIC número 4, habla acerca un poco de los beneficios, el transporte, el almacenamiento y la instalación, y aquí tiene una pequeña tablita en donde muestra los rangos en los cuales lo podemos encontrar. Por ejemplo, muestra los diferentes diámetros, las diferentes clases con las cuales podemos encontrar, su resistencia a la compresión y su clasificación con la cual podemos encontrar. Por ende, si ustedes, de acuerdo a las condiciones de instalación, ustedes indican que lo mínimo que ustedes requieren es un 4422, la clase que deberíamos utilizar de espesor de pared sería en este caso la clase 3. ¿Ya? Que es lo que podemos encontrar acá. ¿Ya? Que son estos mismos datos, en este caso se repiten acá, ¿cierto? La única diferencia es que aquí habla un poco acerca de los pesos, todo lo asociado. También podemos encontrar aquí una clasificación mínima, ¿ya? Los tubos mínimos, y abajo también habla acerca de los códigos de clasificación que habíamos conversado anteriormente, los primeros dígitos, ya de acuerdo a la normativa, los primeros 12 dígitos que vamos a encontrar, aquí nos muestra, toda la charla, aquí está el pequeño resumen, la parte muestra, aprovechan aquí de hacer su marketing, ¿cierto? Empresarial, en donde hablan acerca de las tuberías, los diferentes códigos con los cuales los podemos encontrar, cómo se clasifican, cómo se describen de acuerdo a sus catálogos, ¿cierto? Ahí lo podemos encontrar. ¿Ya? Toda la información está acá, su clasificación.
indicando su resistencia al impacto. ¿Ya? Recordar, 4 significa una resistencia a la compresión, en este caso fuerte, de 1250 newton. 4, resistencia al impacto, en este caso fuerte. 2, rango de temperaturas a la cual puede alcanzar, en este caso 90 grados Celsius, código 2. Y 2, el rango de temperatura mínima a la cual puede llegar, que en este caso es menos 5 grados Celsius. ¿Ya? Sí, la memoria no me falla. Ahí está, menos 5 más 90. Claro. ¿Ya? Entonces, acá también podemos encontrar sin ningún problema los espesores de pared. Y aquí se muestra lo mismo que nosotros estábamos viendo en otro proveedor. Era acá. En donde si nosotros vemos el espesor de pared, por ejemplo, del ducto 75, me indica que es 3,6. Y el mismo ducto de 75, pero en un clase 2, es 2,2. Entonces nosotros ahora nos vamos a otro proveedor. En un ducto de 75 me indica que en un clase 2 es 2,2 y en un clase 3 es 3,6. Por ende, de cierta forma comienzan a converger en algunos datos de espesor. Podríamos dejar este mismo, podríamos utilizar este mismo, si al final es el mismo un catálogo similar que indica prácticamente lo mismo. De todas formas, les voy a dejar, ustedes van a tener ambos para poder visualizar y trabajar. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, nosotros tenemos el área interior, el diámetro interior, pero queremos obtener el diámetro exterior o diámetro nominal. Y para esto, en función del código que nosotros habíamos determinado anteriormente, nosotros determinamos que el código a utilizar, en este caso, es de acuerdo a un clase 3, que su clasificación es un 4422, por dar un ejemplo. Por ende, estos son los diámetros de tubería y espesores que nosotros debemos utilizar. ¿Ya? Estos que tenemos acá. Por ende, nosotros podríamos saber cuál es el diámetro exterior de nuestra tubería. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos obtener? Sabemos que el diámetro interior es 59.68. Aquí voy a escribir encima, pero una vez que pongamos la pantalla se va a ver bien, para no tener que seguir acá y seguir un orden. Tenemos el diámetro interior, ¿cierto? Tenemos el diámetro interior y si nosotros queremos saber el diámetro exterior, nosotros dijimos que el diámetro interior más 2 veces su espesor va a ser igual al diámetro exterior. Y también dijimos que este diámetro exterior es igual a el diámetro nominal. ¿Ah? Sabemos que el diámetro exterior es 59, el diámetro interior es 59.68 milímetros. Más 2 veces el espesor de la tubería clase 3, que es el código de clasificación 4422, en donde los espesores pueden ser 3 milímetros o 3.6. Nosotros podríamos indicar que la tubería mínima que deberíamos utilizar es de 63 milímetros.
podríamos decir que este diámetro exterior nominal es de 63 milímetros. Se lo hago como pregunta. Sabemos este diámetro interior lo conocemos y es 59.68. Por ende, podemos decir que el diámetro exterior debería ser de 63 milímetros. Dígame. Perdona que conteste una pregunta, señor. Al diámetro interior, al diámetro exterior que usted está preguntando, le resté el diámetro interior que calculamos. Ya. Y eso lo dividí por 2. Ya. Y ahí tengo el espesor de la característica que usted me está preguntando. Ya. Y eso me dio 1,66 milímetros. Ya. Entonces por eso me excuso que le conteste una pregunta. El 1,66 milímetros de espesor está dentro de lo que el problema nos pide como para efectos de compresión, golpe y todo eso. En este caso nos podría servir, pero comercialmente nosotros no vamos a encontrar una tubería que tenga 1.66 milímetros de espesor, porque eso está de acuerdo a catálogos de proveedores. Por eso yo les comentaba que ese dato de espesor es un dato que nosotros, si bien lo podemos calcular, no va a depender de nosotros, va a depender en este caso de los proveedores. Los proveedores tienen estandarizado, oye, para este tipo de tubería, este es el espesor. Para este tipo de tubería, este es el espesor. Por ende, los datos de espesores para nosotros son datos obtenidos directamente desde Datex, desde los catálogos de los proveedores. Por ende, ese espesor nosotros debemos buscarlo en esta tabla, que muestra los espesores, en donde podemos encontrar 3 o 3.6. ¿Por qué 3 o 3.6? Porque nosotros lo que acabamos de calcular es el diámetro interior mínimo, que es 59.68, prácticamente 60 milímetros. Por ende, las tuberías que podríamos utilizar, teniendo esto en consideración, podría ser el de 63 o podría ser el de 75. ¿No? Probemos con el de 63. El de 63 dice que tiene un diámetro exterior de 3, o sea que tiene un espesor de 3. ¿No serviría entonces? No serviría, ¿cierto? No serviría. ¿Por qué? Porque esto nos indica que es 59.68 más el espesor, que en este caso es 2 por 3. Esto nos da un valor de 57 zapatos. no. Nos da un valor de 65. Sí. 65.68 milímetros. Por ende, ¿podríamos utilizar el de 63? No. Por cálculo no nos da. Nosotros no podríamos utilizar el de 63 milímetros. Esto aquí como paréntesis, como nube. El de 63 milímetros sabemos que es igual al diámetro interior más 2 veces el espesor. Nosotros sabemos que el espesor es 3. 2 por 3, 6. Por ende, el diámetro interior que tiene esta tubería es de 57. Ahí están los 63. 73 es igual a 57 más 6. ¿Cierto? Por ende, si esta tubería de 63 milímetros tiene un diámetro interior que es 57, que es menor al diámetro interior mínimo que nosotros habíamos calculado, que es 59.68, ¿podríamos utilizar la tubería de 63? No sé. No podríamos, ¿cierto? Por ende, lo que nosotros deberíamos utilizar, voy a mantener esto mismo, y después lo vamos a traspasar arriba, es 75 milímetros, en donde 75 milímetros sabemos que es igual a, vamos al catálogo, y el catálogo nos indica que la tubería, voy a dejarla arriba para que se vea, de 75 tiene un espesor de pared de 3.6.
Por ende, nosotros nos vamos acá y indicamos que esto es 2 por 3.6. 3.6 en este caso es igual a 7.2. Y este dato que tenemos acá es igual a 67.8. 67.8. Prende este 67.8 más 7,2 nos da los 75 milímetros. 67.8 comparado con este valor, obviamente este dato es mayor. Por ende, significa que esta tubería de 75 que nosotros estamos indicando de 75 milímetros tiene un diámetro interior de 67.8 y tiene un espesor de 3.6. Todo esto medido en milímetros. ¿Ya? Es decir, esa tubería que nosotros tenemos acá, que tiene interior 67.8, cumple con que este dato es mayor al diámetro interior mínimo que nosotros habíamos calculado, que era 59.68. Por ende, la tubería de diámetro nominal que nosotros deberíamos especificar de acuerdo a lo comercial que podemos encontrar en el mercado es de 75 milímetros. Ese es el dato al cual nosotros deberíamos llegar e indicar que la tubería, que en este caso la tubería comercialmente que cumple y satisface normativamente el 50% de porcentaje de ocupación máximo que puede utilizar el conductor en el interior de ella, es de 75 milímetros. Ese es el resumen final. Y ahora la duda es, ¿y cómo podemos calcular cuál es el porcentaje que ocupa el conductor en el interior de la tubería? Porque yo estoy indicando que esto cumple con ser menor al 50%, pero ¿cuánto es el porcentaje que ocupa? ¿Ya? Y aquí vamos a pasar aquí vamos a reemplazar estos datos para... Ay, no, esa era la expresión. El espesor dijimos que era... ¿Qué pasa con el pulmón? Ya, entonces, a través de esto nosotros estamos indicando que seleccionamos el de 75 milímetros. En este caso tiene un diámetro interior más el espesor 2 veces, ¿cierto? Esto es igual a 67.8 más 3.6 por 2 y esto nos da los 75 milímetros que tenemos abajo. ¿Ya? Por ende, ese es el diámetro nominal que nosotros deberíamos utilizar. ¿Por qué lo sé? Hay que ocupar una realidad húmeda después. Pañito. Para que quede bien. Ahí sí. Ya, entonces, y ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje que realmente utiliza este conductor en el interior de la tubería? Sacando el área interior de la tubería. ¿Cómo? Sacando el área interior de la Sacando el área interior de la tubería, ¿cierto? Entonces ahora nosotros calculamos
el área interior de la tubería real que va a ser igual al pi por r cuadrado, en donde pi lo conocemos, y el radio va a ser igual a los 67.8 dividido en 2. 67.8 dividido en 2, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado. Y esto nos da un dato, esto nos da un valor de 3610.35. 3610.35 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es el dato del área interior que tiene la tubería realmente, de acuerdo a lo comercial. Recordar que es una tubería de 75 milímetros cuadrados. Y ahora nosotros hacemos una simple reglita 3 simple, como indicaba, en donde sabemos que el área interior de la tubería real va a ser igual al 100%, ¿cierto? Y el área exterior del circuito, ¿cierto? Del circuito o conductor, de paréntesis le voy a dejar aquí conductor, clarito, es nuestra incógnita. Ahora queremos saber cuánto es el porcentaje. Por ende, haciendo esa pequeña regla es 38.74. 38.74%. Por ende, conclusión, lo que realmente está utilizando este multiconductor en el interior de la tubería es 38.74%, que se encuentra dentro de lo normativo, donde lo normativo como máximo es un 50%. ¿Ya? ¿Dudas? Y yo que quería ver porcentaje de ocupación en la escalerilla. ¿Dudas? Profesor, Dígame. en caso de que haya más de un conductor, se asume que, lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Nunca, se asume que van 100% pegados nomás, porque en el fondo nunca se puede, pero es casi imposible calcularse. O sea, si fuera en caso de un multiconductor, se asume, o sea, un monoconductor, imaginemos estos mismos casos, pero un monoconductor, asumimos que se van así, por dar un ejemplo, ¿ya? Son 4 conductores. Entonces, nosotros repetimos prácticamente todos los pasos, ¿cierto? Calculamos el área de este monoconductor, pero esa área de ese monoconductor, cuando nosotros estamos calculando acá, hay que recordar que esa área nosotros en este caso la tendríamos que multiplicar por 4, porque son 4 monoconductores. Por ende, esta área del circuito ahora van a ser 4 monoconductores, y comenzamos a reemplazar y desarrollar todo lo mismo. A diferencia de este porcentaje de ocupación, cuando tenemos más de 2 conductores, ya no es como máximo 50%, sino que ahora pasa a ser un 33%. Un 33%. Por ende, nosotros ya no podemos asumir en nuestro cálculo que este porcentaje de ocupación como máximo puede ser un 50%, sino que ahora pasa a ser un 33%. Y deberíamos trabajarlo en función de eso. ¿Ya? De todas formas, vamos a tener, aprovechando esa pregunta, el ejercicio del certamen es con monoconductor, no es con multiconductor. ¿Ya? Pero para eso, en el mismo ejercicio que yo les voy a dejar como tarea con décimas, con 3 décimas,
es de monoconductor, para que podamos tener la oportunidad de desarrollarlo, de interactuar y que posteriormente lo revisemos y digamos sí, está ok o no, faltó esto en este caso. ¿Ya? Ojo, esto es lo que ustedes van a tener que desarrollar, el ejercicio de dimensionamiento de conductores que habíamos desarrollado anteriormente, ¿cierto? Con con todos los pasos, los 3 criterios, capacidad de transporte corriente, caída de tensión y cortocircuito, y el dimensionamiento, hasta este dato. Lo que yo espero es que ustedes me puedan indicar que el conductor que ustedes dimensionaron ocupa un 40% de ocupación en el interior de una tubería de 63 milímetros, por dar un ejemplo de datos. Esa es la conclusión final del ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas? Y con esto, diga. Conclusión final del ejercicio, pero por ejemplo, si el caso de un monoconductor hay uno que es menor del 50% del diámetro interior y que por tanto cumple normativa. No, ya, sí. Eso se infiere de cierta forma en el desarrollo, ustedes lo van a tener que indicar para poder llegar a ese dato. Por ende, yo voy a saber que ustedes utilizaron o un 50 o un 33. En este caso, recordar que es un monoconductor, por ende ustedes van a tener que considerar un 33% en vez de un 50%. ¿Ya? Recordar ese dato. Yo les voy a juntar el data sheet, ustedes lo tienen, el data sheet del conductor también, de todas formas igual lo voy a enviar. Van a tener el catálogo del ducto, y el ejercicio desarrollado. ¿Ya? La duda ahora es, no quiero dejarlos con tarea para el fin de semana, ¿cuándo lo desarrollamos? ¿Cuándo ustedes se encuentran con cierta libertad como para poderlo desarrollar? Que la idea es que tengamos, me había dado 5 horas para poderlo desarrollar, un ejercicio que sea, si están realmente metidos en el tema y han estado revisando, se van a demorar 1:30. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo estimado que idealmente ustedes deberían lograr desarrollar ese ejercicio en el certamen? Entre 25 a 30 minutos. Ese es el tiempo que ustedes deberían tomar en el certamen, para que alcancen a desarrollar el certamen completo y que eso no se los puede desarrollar. Es un ejercicio que de cierta forma es largo, pero es paso por paso. O sea, sabiendo el paso, uno va. El tema es que si no logramos calcular, si calculamos la corriente erradamente arriba, ya el desarrollo hacia abajo. Hay algunos docentes que, o sea, uno se equivoca arriba y rayan hacia abajo. Intento dar ahí buscar ahí, escarbar lo que se pueda y tratar de sacar algo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cuándo lo quieren desarrollar ustedes? La idea no es desarrollarlo en horario clase. No quiero perder una clase en que lo desarrollemos. Por ejemplo, el día lunes nos vamos a encontrar, vamos a revisar y vamos a comenzar a abordar temáticas de protección eléctrica, la primera parte de protecciones, para estar siguiendo el día sábado con protecciones, porque el miércoles es feriado. Sí, el miércoles es feriado. Entonces, lo dejo a criterio de ustedes. Tenemos toda la semana. ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo se lo envío? Mientras más pronto lo envíe el profesor, mejor, porque así tenemos más tiempo. No obstante, el tiempo va a ser el mismo. La fecha de entrega. Porque el tiempo va a ser el mismo. El tiempo va a ser el mismo. O sea, ¿cuánto dijo? 5 horas. 5 horas. O un día le puedo dejar. Se los puedo enviar, por ejemplo, el lunes posterior a la clase y que tengan todo el martes para poderlo desarrollar. O se los puedo enviar el martes y que tengan todo el miércoles para poderlo desarrollar. O sea, yo creo que es mejor efectivamente un día, porque en realidad más que tomarnos todo el día es como de repente, porque por decir algo, si usted lo hace después de la clase, ya son 5 horas, pero en realidad implica que desde las 10:30 yo tendría que quedarme hasta las 3. No, por eso. Sí, o sea, ahí podría ser yo creo que cualquier día, ¿no? Sí, yo quiero que lo tomemos acá como acuerdo, porque yo les puedo decir, no, se lo envío en día feriado, pero quizás ustedes trabajan el día feriado o tienen considerado estar con su familia, que es totalmente válido. Entonces, ahí es donde no quiero interferir. Tomemos una decisión en conjunto. Si lo envíe después de la clase con 24
aquí hay que buscar la ventana de tiempo para poder hacerlo. Como ya, mira, vamos a hacer y se los voy a enviar posterior a la clase y les voy a dar hasta el miércoles a las 23:59 para poderlo desarrollar. Tendría martes completo y miércoles completo. ¿Ya? Porque el martes uno está en la pega. Es laboral, es un día laboral. Llega como. Sí, por eso, apuntemos eso para que ustedes lo puedan ajustar, o sea, lo pueden ajustar en función de. ¿Ya? Yo voy a trabajar el miércoles, así que es un día laboral. Por cierto, señor, y como el miércoles pasado lo estuvimos esperando en la conexión, Sí, si les comenté, dejé el correo programado no salió. y no sé. Y este miércoles vamos a ir a la misma cosa. ¿Es que este miércoles es feriado? Feriado. Es feriado, miércoles ¿Este 16. miércoles? Incluso yo cambié el día, voy a trabajar el miércoles, pero me voy a tomar el lunes o el viernes y voy a ajustar. Porque